¿Alguna vez te has preguntado quién o qué? Responde cuando tu mente te habla en silencio. Imagina por un instante que cierras los ojos. El mundo exterior se desvanece, pero dentro de ti una voz persiste. Una voz que no es tuya, o al menos no del todo. ¿Con quién conversa tu mente cuando nadie más está presente? ¿Es un eco de tus recuerdos? ¿Un susurro de tu alma? ¿O acaso un visitante antiguo que habita en las profundidades de tu conciencia? Desde los albores del tiempo, los sabios, místicos y buscadores han intentado descifrar este misterio. En las noches más silenciosas, bajo la luz de la luna o en la penumbra de un templo olvidado, se han hecho la misma pregunta. ¿Con quién dialogamos realmente cuando pensamos? La mayoría vive su vida ignorando este enigma, atrapados en la rutina, sin notar que cada pensamiento es un portal, una puerta hacia realidades insospechadas. Hoy te invito a cruzar ese umbral, a mirar más allá de la superficie de tu mente y explorar el secreto que los antiguos custodiaron con celo, la verdadera naturaleza del diálogo interno. No se trata solo de psicología, ni de simples procesos neuronales. Es mucho más profundo, más antiguo, más vasto. Es el eco de civilizaciones perdidas, la herencia de chamanes y alquimistas, el susurro de los dioses y los arquetipos que moldean tu destino. En este viaje, desvelaremos por qué tu mente parece tener vida propia y por qué, a veces, sientes que no eres tú quien piensa, sino que eres pensado. Exploraremos textos olvidados, relatos de iniciados y secretos que han sido velados por siglos. Descubrirás por qué esta pregunta, tan simple y tan obvia, ha sido ignorada por la mayoría, y cómo, al comprenderla, puedes transformar tu realidad cotidiana. Prepárate para adentrarte en un misterio que ha fascinado a sabios y poetas, a filósofos y magos, porque hoy juntos vamos a explorar la pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Con quién habla tu mente? Para comprender la naturaleza del diálogo interno, debemos sumergirnos en las aguas profundas de la historia humana, donde la mente no era solo un órgano, sino un misterio sagrado. En las antiguas escuelas de sabiduría de Egipto, Grecia, la India y las Américas, los iniciados aprendían que la mente era un templo habitado por múltiples voces, algunas propias y otras quizás no tanto. En las pirámides de Egipto, los sacerdotes del dios Tot, señor de la sabiduría y el lenguaje, enseñaban que el pensamiento era un puente entre el mundo visible y el invisible. Los jeroglíficos, más que simples palabras, eran llaves para abrir puertas internas. La voz interna, decían, es la pluma con la que los dioses escriben en el corazón de los hombres. Para los egipcios, el diálogo interno era un canal a través del cual los Neteru, las fuerzas arquetípicas del cosmos, susurraban consejos o advertencias. En la Grecia antigua, Sócrates hablaba de su daimonion, una voz. No era un delirio ni una fantasía, sino una presencia real, un guía espiritual que habitaba en los recovecos de la mente. Platón, su discípulo, sostenía que el alma humana era una auriga, que debía domar dos caballos, uno racional y otro pasional. El diálogo interno, en esta visión, era la batalla entre el alma superior y los deseos más bajos, una lucha por la armonía interior. En la India, los Vedas y los Upanishads describen la mente como manas, un campo de batalla, donde los pensamientos son flechas, disparadas por dioses y demonios. Los sabios rishis enseñaban que la verdadera voz interior es la del Atman, el ser supremo, pero que suele ser ahogada por el ruido de los vasanas, los deseos y memorias acumuladas de vidas pasadas. El yoga y la meditación surgieron como técnicas para silenciar las voces ilusorias y escuchar la melodía del alma. En América, los chamanes de las culturas originarias hablaban del nahual y el tonal. El tonal es la mente cotidiana, la que nombra y clasifica. El nahual es el misterio, lo inefable, la voz que surge en los sueños y visiones. El diálogo interno, según ellos, podía ser una trampa, una red de palabras, que nos separa del espíritu, o una puerta a la revelación. A lo largo de los siglos, este conocimiento fue ocultado, distorsionado o ridiculizado. Con la llegada de la modernidad, la mente se redujo a un simple mecanismo biológico, y el diálogo interno a un ruido de fondo sin importancia. La ciencia, en su afán de medirlo todo, olvidó que en el silencio de la mente resuenan voces ancestrales, arquetipos y energías que no pueden ser capturadas en un laboratorio. ¿Por qué se perdió este saber? Quizás porque el poder de la voz interna es inmenso. Quien la domina, domina su destino. Quien la ignora, es esclavo de pensamientos ajenos.
de memorias heredadas, de miedos colectivos. Los antiguos lo sabían, la mente es un escenario donde se libran batallas invisibles. Y solo quien aprende a escuchar y a discernir con quién habla realmente su mente puede despertar a la verdadera libertad. Hoy en este canal recuperamos ese legado. Vamos a descorrer el velo y a recordar lo que los antiguos sabían, que el diálogo interno no es un simple monólogo, sino un encuentro sagrado, un misterio que, al ser desvelado, puede transformar la vida entera. Imagina por un momento que tu mente es como una sala antigua, iluminada por la luz de una vela titilante. En sus paredes sombras se mueven y susurran. A menudo creemos que somos los únicos habitantes de este recinto, pero si observas con atención, descubrirás que hay más de una voz conversando en ese espacio sagrado. La mayoría de las personas pasan su vida creyendo que el diálogo interno es un simple monólogo, yo conmigo mismo. Pero ¿quién es ese yo? ¿Y quién exactamente es el que escucha? Aquí es donde comienza la magia y el misterio. Los antiguos lo sabían. Dentro de nosotros habitan muchas voces, algunas tan familiares que las confundimos con nuestra identidad, otras tan sutiles que parecen venir de otro mundo. Piensa en los momentos en que una idea surge de la nada, como un relámpago en la oscuridad, o cuando una voz interna te advierte de un peligro, incluso antes de que la razón lo comprenda. ¿De dónde provienen esos pensamientos? ¿Son realmente tuyos? ¿O eres el receptor de mensajes más profundos, de memorias ancestrales, de energías que fluyen a través de ti como un río invisible? En la tradición esotérica, se dice que la mente humana es como una antena, capaz de captar frecuencias de distintos planos de existencia. Algunas voces pertenecen a tu yo inferior, el cúmulo de hábitos, deseos y miedos que has acumulado a lo largo de tu vida. Esta voz, a menudo ruidosa y ansiosa, es la que te dice que temas, que dudes, que postergues tus sueños. Es la voz del pasado, de la programación social, de las heridas no sanadas. Pero hay otra voz más sutil, más profunda. Es la voz de tu yo superior, tu esencia, tu alma. Esta voz rara vez grita, suele susurrar, como el viento entre los árboles. Es la voz que te impulsa a crecer, a buscar la verdad, a salir de tu zona de confort. Es la guía interna que, en los momentos cruciales, te muestra el camino aunque todo parezca oscuro. Y aún hay más. Los místicos afirman que, en ciertos estados de conciencia, puedes escuchar voces que no son ni tuyas ni de tu alma, sino de entidades, arquetipos o incluso seres espirituales. Los antiguos los llamaban daimones, espíritus tutelares o guías. En la psicología moderna, Jung los denominó arquetipos del inconsciente colectivo. Son patrones universales, energías que se manifiestan a través de símbolos, sueños y pensamientos espontáneos. ¿Te has preguntado por qué, a veces, sientes que una idea te posee, que un pensamiento se repite como un mantra, o que una emoción te arrastra sin razón aparente? Los sabios decían que en esos momentos, no eres tú quien piensa, sino que eres pensado. Eres el escenario donde fuerzas invisibles representan sus dramas. Aquí surge la paradoja. Cuanto más crees que controlas tu mente, más te das cuenta de que no eres el único habitante de tu propio reino interior. Pero lejos de ser motivo de temor, esto es una invitación a la exploración, porque solo quien reconoce la multitud de voces puede aprender a discernir, a elegir con cuál dialogar y a cuál silenciar. Y si te dijera que la mayoría de tus pensamientos no son realmente tuyos, y si tu mente es un teatro donde actores ancestrales, memorias olvidadas y energías universales interpretan sus papeles, ¿quién entonces eres tú en medio de este coro invisible? Deja que estas preguntas resuenen en tu interior, porque en la próxima parte iremos aún más profundo. Exploraremos los significados ocultos, las paradojas y los secretos que se esconden tras el simple acto de pensar. Ahora que hemos abierto la puerta y vislumbrado la multiplicidad de voces que habitan tu mente, es momento de adentrarnos en los significados ocultos y las paradojas que se esconden tras el diálogo interno. Porque, aunque parezca sencillo, pensar es un acto cargado de misterio y poder. En las tradiciones esotéricas, se enseña que la mente es como un espejo. Refleja, pero también distorsiona. Los pensamientos que surgen no siempre son reflejo fiel de tu ser esencial. A veces son como niebla sobre el lago, ocultando la claridad de tu conciencia. Los antiguos alquimistas decían que la mente es un laboratorio donde el plomo de la confusión puede transmutarse en el oro de la sabiduría. Pero para lograrlo, primero hay que reconocer la naturaleza de las voces que resuenan en el interior.
Aquí surge una paradoja fascinante. La voz que más escuchas suele ser la menos auténtica. Es la voz de la costumbre, del miedo, de la sociedad. Es la voz que te repite: no puedes, no eres suficiente, debes conformarte. Esta voz, aunque parece tuya, es el eco de generaciones, de creencias heredadas, de traumas colectivos. Es lo que los yogis llaman maya, la ilusión, el velo que cubre la verdad. Pero en los momentos de silencio profundo, cuando logras aquietar el murmullo mental, aparece otra voz. La voz de la intuición, del alma, del ser auténtico. Esta voz no razona, no argumenta, simplemente sabe. Es la certeza que sientes cuando tomas una decisión correcta, aunque no puedas explicarla. Es el susurro que te impulsa a seguir tu propósito, aunque el mundo te diga lo contrario. Los místicos y chamanes han desarrollado técnicas para distinguir entre estas voces. Uno de sus secretos mejor guardados es el arte del discernimiento, la capacidad de reconocer el origen de cada pensamiento. ¿Viene del miedo o del amor? ¿Es un impulso de tu ego o una inspiración de tu ser superior? ¿Te encadena o te libera? Aquí es donde muchos tropiezan. La mente astuta y esquiva puede disfrazar la voz del miedo como prudencia o la voz del ego como ambición legítima. Por eso, los sabios aconsejan observar los pensamientos como si fueran nubes en el cielo. No te aferres a ellos, no los rechaces, solo obsérvalos pasar. Con el tiempo, aprenderás a distinguir la vibración de cada voz, a sentir cuál resuena con tu verdad y cuál es un eco ajeno. Existen también mitos y conceptos erróneos que han oscurecido este conocimiento. Uno de los más comunes es creer que pensar mucho es señal de inteligencia, pero los antiguos sabían que la mente hiperactiva es como un estanque agitado, incapaz de reflejar la luz del espíritu. Otro error es suponer que todos los pensamientos son igualmente válidos o que debemos identificarnos con todo lo que surge en nuestra mente. Nada más lejos de la verdad. Los pensamientos son como visitantes. Algunos traen regalos, otros solo ruido. ¿Sabías que en ciertas culturas se consideraba peligroso dejar la mente sin vigilancia? Los tibetanos hablaban de los tulpas, formas de pensamiento que, si se alimentan demasiado, pueden adquirir vida propia y dominar a su creador. Los griegos advertían sobre las musas y los daimones, inspiraciones que podían elevar o enloquecer al artista o al filósofo. Incluso en la psicología moderna, Jung advertía sobre los complejos autónomos del inconsciente, pequeñas personalidades internas que pueden tomar el control, si no somos conscientes de ellas. Así, el diálogo interno no es un simple parloteo sin consecuencias. Es el escenario de una batalla silenciosa entre la luz y la sombra, entre el yo auténtico y los 1000 disfraces que la mente puede adoptar. Comprender esto es el primer paso hacia la maestría interior. Y aquí te dejo una pregunta para que la lleves contigo, si no eres todos tus pensamientos. Si tu mente es un teatro donde múltiples voces actúan, ¿quién es el verdadero espectador? ¿Quién es el que observa, en silencio, detrás de todo diálogo? En la siguiente sección, te revelaré cómo puedes comenzar a aplicar este conocimiento en tu vida diaria, transformando tu diálogo interno en un aliado poderoso y no en un enemigo invisible. A aplicación práctica. Ahora que has vislumbrado la profundidad y el misterio que encierra el diálogo interno, es momento de llevar este conocimiento a la vida cotidiana, porque el verdadero poder de la sabiduría esotérica reside en su capacidad para transformar la experiencia diaria, convirtiendo lo ordinario en extraordinario. 1. El arte de la observación consciente. El primer paso es desarrollar la capacidad de observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Cada mañana, antes de sumergirte en la rutina, dedica unos minutos a sentarte en silencio. Cierra los ojos y escucha qué voces surgen. ¿Son pensamientos de preocupación, de deseo, de autocrítica o de inspiración? No intentes cambiarlos, simplemente obsérvalos como si fueras un espectador en un teatro antiguo. Esta simple práctica, repetida día tras día, comenzará a desenredar los hilos invisibles que te atan a pensamientos ajenos y te permitirá reconocer la voz de tu ser esencial. 2. El diario del diálogo interno. Lleva un cuaderno especial, tu libro de los pensamientos. Cada vez que una voz interna te hable con fuerza, ya sea para animarte o para sabotearte, anótala. Escribe cómo te hace sentir, de dónde crees que proviene y qué efecto tiene en tus acciones. Al cabo de unas semanas, notarás patrones. Descubrirás qué voces son constantes, cuáles aparecen solo en momentos de crisis y cuáles te impulsan a crecer. Este ejercicio, heredado de los antiguos alquimistas,
te permitirá mapear tu propio universo mental y distinguir entre el oro y la escoria. 3. Técnicas de discernimiento esotérico. Cuando te enfrentes a una decisión importante o a un pensamiento persistente, hazte 3 preguntas sagradas. ¿Esta voz me libera o me encadena? ¿Proviene del miedo o del amor? ¿Resuena con mi verdad más profunda o con expectativas externas? Estas preguntas, simples pero poderosas, actúan como filtros alquímicos, separando las voces auténticas de los ecos ilusorios. 4. El ritual del silencio. Al menos una vez por semana, busca un lugar tranquilo, un parque, un rincón de tu casa, un templo natural, y sumérgete en el silencio absoluto. Apaga todos los dispositivos, desconéctate del mundo exterior y escucha. En ese vacío, las voces superficiales se apagan y, poco a poco, emerge la voz de tu alma. Los antiguos decían que el silencio es el lenguaje de los dioses. En ese espacio sagrado, puedes recibir inspiración, claridad y guía. 5. Afrontar los obstáculos. No te sorprendas si al principio surge resistencia. La mente, acostumbrada al ruido, teme al silencio. Es posible que aparezcan pensamientos incómodos, recuerdos olvidados o emociones intensas. No los rechaces. Recuerda, cada voz, incluso la más oscura, tiene un mensaje. Pregúntate, ¿qué quiere enseñarme esta voz? ¿Qué parte de mí necesita ser escuchada y sanada? Con el tiempo aprenderás a dialogar con tus propias sombras, a reconciliar las partes fragmentadas de tu ser y a transformar el diálogo interno en una fuente de poder y sabiduría. 6. Transformando tu vida. Cuando dominas el arte del diálogo interno, tu realidad cambia. Ya no eres una marioneta de pensamientos automáticos, sino el director de tu propio teatro mental. Tus decisiones se vuelven más conscientes, tus emociones más equilibradas y tu vida más auténtica. Descubres que, al elegir con quién habla tu mente, eliges también el rumbo de tu destino. Recuerda, la mente es un portal y tú eres el guardián de sus llaves. Solo tú puedes decidir qué voces permites entrar y cuáles dejas marchar. A lo largo de este viaje, hemos descendido a las profundidades de la mente, explorando sus cámaras secretas y escuchando los ecos de voces ancestrales. Hemos visto que el diálogo interno no es un simple murmullo sin sentido, sino un escenario sagrado donde fuerzas invisibles, memorias antiguas y la luz de tu esencia se entrelazan en una danza eterna. Has aprendido que no eres esclavo de tus pensamientos, ni prisionero de voces ajenas. Eres el observador silencioso, el guardián del templo interior, capaz de discernir entre el ruido y la melodía, entre la sombra y la verdad. Al practicar la observación consciente, el discernimiento y el silencio, recuperas el poder de dirigir tu destino, de elegir con quién habla tu mente y, en última instancia, de descubrir quién eres realmente. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si cada pensamiento fuera una elección. Si cada voz interna fuera una aliada en vez de una enemiga. ¿Qué podrías crear, sanar o transformar? Si aprendieras a escuchar la voz de tu alma por encima del bullicio del mundo. Recuerda, la sabiduría de los antiguos no está perdida, vive en ti, esperando ser recordada y aplicada. Así que la próxima vez que tu mente te hable, detente. Pregúntate, ¿con quién estoy hablando realmente? Permítete escuchar, discernir y sobre todo elegir. Porque en ese simple acto reside el secreto de la libertad interior y la llave de tu propio destino. Si este viaje resonó contigo, comparte en los comentarios tus experiencias con el diálogo interno. ¿Qué voces has reconocido? ¿Qué técnicas te han ayudado a discernir la verdad en tu mente? Suscríbete para seguir explorando juntos los misterios del alma y la conciencia. Y recuerda, el mayor secreto está oculto a plena vista, en el silencio entre un pensamiento y otro. Hasta el próximo encuentro, buscador de la verdad.